Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta jornada de la Cátedra de Arquitectura Circular. Creo que esta ya es la tercera jornada que hacemos este año. Es un día señalado hoy, es el 29 de octubre. El año pasado teníamos programada una jornada el día 30 que tuvimos que suspender. Ya imagináis todos el motivo. Realmente fue, además de los trágicos acontecimientos, pues llegamos al extremo de que uno de los ponentes que tenía que venir se quedó atrapado y pasó la noche en un cuartel de la Guardia Civil de Silla. Tuvieron que rescatarlo y se quedó allí a pasar la noche. Otro de los ponentes venía de Barcelona y no pudo llegar, pero bueno, ojalá solo hubiera sido eso, ¿no? Que no hubiéramos podido realizar la jornada. Fue mucho peor lo que ocurrió. Y bueno, pues en ese sentido la programación que hemos hecho este año pues ha sido un poco pensando en aquellos sucesos tan trágicos. Y hemos realizado distintas jornadas y actividades pues relacionadas con pues un poco esto, la resiliencia que debe tener la edificación a las catástrofes naturales y cómo podemos prevenir y evitar esos fenómenos o los daños causados por esos fenómenos. Y en ese sentido pues hemos preparado esta jornada sobre nuevas formas de habitar y sostenibilidad, también pensando en eso, ¿no? Y la verdad es que ha sido fácil encontrar las temáticas sobre las que hablar, ¿vale? Y las temáticas, pues por un lado ha sido algo que es muy próximo, ¿vale? De la Escuela de Arte y Diseño de aquí de Castellón. Ganaron un premio con un proyecto ideal, ¿no? De una ciudad resiliente o resistente a las inundaciones, ¿vale? Y para ello pues tenemos a Naima Ibáñez y Zoraida Mondedeu, que ahora nos contarán ese proyecto. Y el segundo proyecto que nos van a contar, este es un proyecto que sí que se ha hecho la realidad, se ha construido o están en ello, que es una ciudad que se llama Masdar City, que es una ciudad pensada ya desde el principio como una ciudad sostenible, una ciudad actual, moderna y sostenible. Y bueno, pues hemos encontrado, por aquellas cosas de las casualidades, que aquí en Castellón hay un arquitecto, Javier Lahuerta, que es doctor por esta universidad además, que trabajó en el despacho de Norman Foster, que fueron quienes diseñaron esta ciudad. Y pues se ha prestado también a venir a contarnos este proyecto, ¿vale? Y con esto, por mi parte, poco más. Ya doy la palabra a Zoraida, que nos va a mostrar este primer proyecto, ¿vale? Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Cátedra de Arquitectura Técnica que nos haya invitado a formar parte de estas jornadas. Como bien ha dicho Ángel, es un día muy señalado. Nosotros en la Escuela de Arte y Superior de Diseño el año pasado desarrollamos un proyecto que trataba de imaginar futuros y evidentemente el alumnado que participó no pudo apartarse del llamamiento del drama que se estaba viviendo, porque no fue solo el 29, sino todos los días después del 29 hasta hoy, las consecuencias que esto ha tenido. El formato del proyecto consistía en que éramos dos instructores, nos llaman así en Estados Unidos porque fuimos a presentarlo a Nueva York y el grupo de estudiantes ganaron el premio de narrativa en el MoMA. Y como hoy hemos podido venir como representantes, Naima y yo, no quiero dejar de nombrar yo fui como instructora, Eusebio López, mi compañero en la Escuela de Arte Superior de Diseño, vino como instructor también, y junto a Naima tuvimos a Laura Hernández, Laura Hernández, Laura Calvo, Alejandro Sutil. Estaba también Marina Aís y Marina García. Como veis, fácil recordar los nombres porque eran 6 y 2 repiten. Realmente en el formato de trabajo que se presenta en la universidad en Nueva York es un trabajo que presenta el alumnado, así que yo quería dar paso a un vídeo tras el cual, que dura 4 minutos, sí que os pediría, por ser hoy el día tan señalado que es, que hiciéramos una vez acabe el vídeo un minuto de silencio en conmemoración de todas las víctimas de aquel día. Nosotras empezamos con más de 200.
237 contabilizadas, 229 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía, más todas las personas que han perdido la vida a posteriori y que no han sido contabilizadas porque no la perdieron aquel día. Ahí hay un debate muy intenso entre comunidades y no quiero dejar de nombrarlas. Lanzaremos el vídeo ahora, haremos el minuto de silencio y dejaré a Naima que represente al grupo de estudiantes que fueron quienes ganaron este galardón. October 29th, 2024. Coffee brewing, doors opening, life happening. It looked like any other day, because it was. Five o'clock p.m. The water doesn't trickle, it spreads. At first, slow, then faster. People start filming. No one knows how far it will go. The streets are gone. The water takes control. There is no safe place, not even your home. People screamed from balconies. Gas stations became islands. A father held his child in a tree. Some were rescued, others weren't. The sun came up, but the silence stayed. Everything was covered in mud. Nothing looked like before. No one waited for help. Neighbors became lifelines. Hands, not systems, saved us. What if next time we are ready? What if we don't wait for disaster to act? We built a tool, Alea. It speaks before the flood hits. We imagined cities that breathe, not drown. Architecture that resists. Design that prevents death. This started with a flood. It became a warning, then a movement, then a plan. From flood to future.
Todos los minutos que tuviéramos nunca serían bastante para rendir homenaje a la gente que sufrió y sufre, y doy paso a Naima para que os explique el proyecto. Hola, yo soy Naima Ibáñez y voy a presentar el proyecto en nombre de mi equipo. Vuelvo a mencionar, porque ya que no están, a Alejandro Sutil, Marina Is, Marina Hernández, Laura Calvo y Laura Hernández. No se pasa. Bueno. El episodio que vivimos hoy hace un año no fue una excepción meteorológica, como por desgracia hemos podido ir observando en los últimos meses. Es un síntoma estructural del cambio climático. Y en los ecos del silencio que quedó tras la tormenta, cuando escuchábamos, lo único que recibíamos era un no sabíamos qué hacer. Más de 200 vidas se perdieron en un día. Y no sabemos cuántas le siguieron. En medio de este escenario nació From Flood to Future, que... Vale, gracias. Que es un proyecto colaborativo y que, como bien ha comentado, venía acabó culminando en la llegada a Nueva York, pero que tenía su origen en el deseo de imaginar qué pasaría si aprendiéramos a evitarlo. Seguro que recordáis, no fue solo un día, durante meses la Comunidad Valenciana se convirtió en un mapa de barro, miles de personas e instituciones intentaron ayudar, y hoy en día sigue sin haber retornado a la normalidad los pueblos que fueron arrasados. Lo primero que descubrimos es que realmente los fallos que habían sucedido no eran unos fallos de conocimiento, sino unos fallos de respuesta. La ciencia tiene respuestas para los problemas de las danas, de las inundaciones. El problema es que no vivíamos en una zona de inundaciones. El Mediterráneo ha cambiado. Cuando analizamos nos quedamos con que había habido un problema de comunicación fallida. El riesgo no había sido realmente percibido. Era invisible que en el clima mediterráneo de la Comunidad Valenciana pudiera suceder una inundación de esta calibre. Y la respuesta, bueno, no fue más bien existente. Llegamos a la conclusión de que el abandono de planear, de escuchar a las personas científicas que habían estado avisándonos de esta realidad, era un abandono por diseño. Habíamos tomado la lección, consciente o inconsciente, de no aprender de ello. Lo primero que escuchamos de esto fue, vale, si hemos descubierto esto, ahora lo que tenemos que hacer es escuchar esas realidades. Pero cuando escuchamos, por ejemplo, la idea de la reconstrucción a toda esta catástrofe, no se está teniendo en cuenta el cambio climático, no se está teniendo en cuenta que el Mediterráneo de hoy en día es 2 grados más caluroso nuestro mar y que por lo tanto las precipitaciones nunca serán como habían sido antes. Y se está hablando de reconstruir sin adaptarnos a este nuevo proceso. Queríamos escuchar a las víctimas. Como ha comentado todo el mundo, conocemos a alguien y el proceso de escucha activa fue demasiado simple en encontrar a quien hablar y doloroso porque las realidades eran abrumadoras en su silencio. Se generaron islas en medio del mar donde antes había habido una gasolinera. Incluso quien tuvo la suerte de decir de no he perdido mi casa o no he perdido mis cosas, de repente había perdido dónde comprar el pan, dónde poder ver a sus vecinos o incluso tomarse un café. Y hoy en día seguimos teniendo pueblos fantasma porque no se ha podido reconstruir esa normalidad.
De aquí fue como empezamos el proceso de nuestra propuesta. Es una propuesta de diseño especulativo basada en lo que sería posible si todos las partes del proceso, tanto económica como sistémica, pudieran cumplirse. No partíamos desde la solución definitiva, sino desde escuchar a la fractura. Primero escuchábamos, pasábamos el duelo de lo que habíamos tenido que procesar, analizábamos y luego generábamos el diseño especulativo que habéis podido ver en corto en el vídeo. Si me queréis hacer preguntas en cualquier momento. ¿Qué pasa? Una de las cosas que nos dimos cuenta en medio de todo este proceso es que se generó un discurso en el que se hablaba de que las ciudades desde su origen habían sido diseñadas erróneamente. Y en el proceso de investigación nos dimos cuenta, y seguro que en esta universidad lo tenéis más que claro, que todas las grandes civilizaciones han empezado históricamente al lado de un río. Nilo, Éufrates, Asturias, el Millar. ¿Por qué? Porque no solo daba defensa, no solo daba vida, no solo daba fertilidad, era la forma de construir sosteniblemente en sus orígenes, porque en lugar de transportar el agua, en lugar de tener que buscar una forma artificial de llegar a la vida que nos daba, lo teníamos ahí. ¿Qué pasa? Que ahora se estaba convirtiendo en la narrativa en la que la culpa de la catástrofe era la urbanización originaria de los pueblos y las ciudades. Y no se estaba teniendo en cuenta o escuchando que lo que había pasado es que no vivimos en el mismo clima, en la misma situación que cuando se originó el cambio climático. No solo es algo que va a llegar, sino que ya ha llegado. Las danas, que antes eran excepcionales, ahora son recurrentes. Nuestras infraestructuras están diseñadas para un clima que ya no existe. Lo que antes era un Mediterráneo previsible, estable y que nos arropaba con su moderación, se ha convertido en un mar mucho más cálido y por lo tanto inestable y imprescindible. Pongo la imagen, no voy a dedicarle mucho tiempo porque por desgracia hemos vivido múltiples desde aquel 29 de octubre del 2024, pero cuando sucedió, al menos nosotros tuvimos que estudiar para entender realmente lo que era una dana, se ha convertido en algo que cada X tiempo produce un aviso que cancela clases o hace que tengamos que tener en cuenta para no volver a sufrir esas pérdidas los transportes que hacemos. Cuando empezamos a analizar esto dijimos, vale, ¿es esto algo que está sucediendo exclusivamente en el mar Mediterráneo? ¿Y hay algún ejemplo que podamos encontrar en otros lugares del que podamos aprender? Descubrimos que hay 5 regiones en el planeta Tierra con un clima como el Mediterráneo que están todas sufriendo estos mismos cambios y estas mismas evoluciones a un clima mucho más adverso y mucho más impredecible, pero realmente no es en estos climas mediterráneos donde encontramos la respuesta, la solución que podríamos tener para estos procesos. Las ciudades resilientes que queríamos imaginar eran espacios que tuvieran en cuenta la memoria, que no... Perdón, es que no está ordenado esto. Luego volveré. Pues voy a poneroslo sin imagen y ya está. Y me creéis. Cuando realmente hablamos de una respuesta a lo que nos sucediera, hay ciudades que históricamente han vivido en medio de monzones. Singapur vive temporadas de monzones en los que caen cantidad de agua inimaginable constantemente, diariamente, y no por ello queda destruida. Las ciudades esponja en China, Singapur y Corea del Sur no son un sueño, sino una realidad, porque si no, no serían lugares habitables. Fue entonces cuando, y probablemente pronuncie mal el nombre y lo siento mucho, pero yo lo entiendo, Kong Yan-yu, que es el primer impulsor de esta idea de ciudad esponja, define lo que es la reconciliación entre cómo habitar como seres humanos estos espacios, y dice que son infraestructuras de reconciliación entre ciudad y naturaleza.
viendo cómo en lugares donde estos climas, que aquí nosotros decimos, oh, qué impredecible es el clima mediterráneo, y que probablemente si viviéramos en estas zonas de climas monzónicos nos dirían, ¿pero qué estás diciendo? Fue cuando dijimos, vale, si esto existe, ¿cómo lo transportamos a lo que viene a ser el clima mediterráneo? Tampoco queremos borrar los siglos de cultura y la memoria histórica, y incluso ya no histórica, de las personas que viven. Cómo juntamos un espacio de memoria que honre nuestra cultura, pero que aprenda de lo que la humanidad ya ha avanzado, porque como he dicho al principio de la charla, lo que descubrimos no es que teníamos que inventar algo nuevo, sino que teníamos que marinar la nueva realidad con lo que ya conocíamos. Fue entonces cuando empezamos a fijarnos en cosas que incluso dentro de aquí se podía ver, no sé si recordáis, que el IKEA de Alfafar se convirtió en una zona de refugio, y gran parte de esto se debe a que en su construcción original contaba con no solo aparcamientos elevados, sino con solo tu construcción estaba elevada. Por lo tanto, aunque la inundación lo arrasó todo, el edificio quedó intacto. Y no solo fue una zona de alivio en los momentos de la Dana, sino que muchísimos de los negocios que perdieron todo por la riada, durante muchísimos meses pudieron estar abriendo en este edificio. Entonces dijimos, tenemos no solo los casos en los lugares del mundo en los que llevan viviendo esto, sino en nuestro propio territorio, de que tener áreas elevadas en las que tenemos zonas de vida, en las que tenemos los coches, que fueron grandes causantes de destrozos, porque un coche en una riada se convierte en un proyectil a altas velocidades de toneladas. Lo primero que dije, y creo que esto es bastante lógico de llegar, vale, áreas elevadas. Pero solo áreas elevadas, ¿qué hacemos? Vivimos constantemente fuera del suelo. Una de las cosas, supongo que lo conoceréis, Singapur es creo que uno de los ejemplos más conocidos, es la cantidad de zona verde que hay por metro cuadrado. La impermeabilidad de nuestros suelos, que antes no había sido un problema, lo es ahora. No solo tenemos que aumentar la cantidad de zonas verdes que tenemos, sino que existen suelos de micelio, como los cementos vivos, que convierten lo que antes habría sido una piscina o un tobogán de agua en permeabilidad, que permite que no se produzca esa inundación y que ralentiza la acumulación de agua. Esto podemos encontrarlo en Rotterdam y en Seúl perfectamente. Si podemos imaginar que la reconstrucción de Paiporta o incluso en Castellón lo incluyera, ¿cuánto se reduciría? La infiltración de agua solo añadiendo estos materiales es hasta un 30% mayor que utilizando el cemento de hoy en día. Y no es un material que ya hemos tenido que inventar nosotros, sino es un material que gente lleva ya años utilizando. Y después fue una imagen de lo que viene a ser el urbanismo como lo hemos tenido hasta hoy en día. El urbanismo tradicional de nuestras tierras ha llevado el agua bajo tierra, como los alcantarillados, por ejemplo, en todo Castellón. ¿Qué pasa? Hasta ahora esto no era un problema, pero ahora mismo el drenaje ya no es suficiente. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues probablemente una idea que se nos ocurrió fue haciendo que el agua fuera visible, que los canales fueran superficiales, que se generaran jardines de lluvia, vegetación de ribera, estanques de retención, que permitieran que la ciudad viviera una vez más ligada a la naturaleza, que Yongjin-yu nos significara esta nueva reconstrucción de reconciliación entre lo que tenemos y lo que podemos imaginar. Vale, estos son algunos de los diseños e imágenes que generamos. Al principio, cuando intentábamos imaginarlos, nos salía un poco a lo Avatar. Cuando intentábamos imaginar cómo sería reconstruir esta ciudad. Lo podéis visto en el vídeo, que algunas de las imágenes que teníamos eran muy de Avatar. Pero este proceso fue un proceso en el que constantemente con nuestra investigación estábamos hablando. Y mucha de la gente que había vivido toda su vida en un pueblo, tú le dices que se va a derribar lo poco que se ha salvado de la lluvia y que le vas a construir una casa a lo Avatar, y te mira un poco como no es mi ADN. Ahí fue cuando, incluso hablando con Cruz Roja, con bomberos y demás, dijimos, vale, ¿y cómo podemos respetar el urbanismo que ya existe, pero hacer que sea habitable? Moviendo
las zonas de la vida a lo que serían los segundos pisos, haciendo... No sé si se ve... Ah, vale, sí. Haciendo pasajes que comunicaran las casas. Muchas personas mayores y gente enferma de la que no ha sido contabilizada como víctima de la DANA no pudieron recibir tratamientos médicos o salir durante más días de los que probablemente habría sido adecuado, y algunos de ellos murieron debido a esto porque los servicios de emergencia no podían llegar porque las calles estaban inundadas de barro y no era seguro. Si hubiera una forma de intercomunicar por las alturas los edificios, esto protegería de que suceda lo que suceda a pie de suelo, siga habiendo una manera de comunicarnos. ¿Es posible imaginar esta reconstrucción respetando la casa que toda su vida ha tenido una mujer mayor, pero diciéndole, vale, pero vamos a hacer un túnel de conexión? ¿Y cómo unimos esta nueva visión de ciudad esponja y visión de futuro que tienen las nuevas generaciones o la ciencia con respetar la memoria histórica y a la gente que ha vivido? Tenemos entonces una propuesta en el plano urbanístico de 3 escalas. La escala doméstica, que es, como he dicho, viviendas adaptadas al riesgo hídrico que tengan las zonas de vida de cocina, baño y dormitorios elevados y en que empiecen a utilizar materiales reversibles y drenantes. La escala urbana, en la que plazas y calles se transformen en zonas de absorción temporal con vegetación funcional. Marsella, Lisboa o Bolonia son algunos ejemplos de ciudades en los que podéis encontrar cómo esto se ha llevado a cabo. Y luego una escala que tiene más que ver con la escala institucional y simbólica, y que mencionaré brevemente a continuación. No sé si habéis estudiado en Castellón, la gente que estáis aquí, pero yo he estudiado aquí y he de decir que siento que si hubiera un incendio en mi centro de estudio podría salir de ahí con los ojos cerrados. Porque desde lo que serían los 3 años hasta finales de mis estudios académicos hoy en día, cada X meses he estado viviendo simulacros de incendio en el que casi se ha convertido en un acto automático saber qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, me voy de la clase, dejo mis pertenencias, fila india, voy a la siguiente salida, recuento en cada lugar, cerramos la puerta. Todo esto son cosas que se han automatizado. Pero no son cosas que tengamos para nada automatizadas en caso de inundación. Ni siquiera un año después de la DANA, tenemos sistematizados estos métodos de respuesta. Y cuando hablábamos con los equipos de emergencia, uno de los problemas que tenían no solo fue el problema de comunicación, de que había un riesgo con el aviso de la DANA, sino incluso en los métodos de respuesta no había una sistematización de plan de acción entre ellos. Entonces esto tiene que ver más con la escala institucional y simbólica de potenciar que se genere una señalética crítica, simulacros y una cultura de riesgo que permita que como sociedad no dependamos de un fallo individual, sino que estemos preparados culturalmente y tampoco necesitamos rendir al pánico. No podemos evitar el desastre, pero podemos intentar prepararnos para sobrevivirlo. Algunos de los referentes que utilizamos y que considero que es importante mencionar, ahora pasaré varias personas, son Víctor Papanek, que fue un gran referente en nuestro método de trabajo, es el que guió nuestro proceso, como he mencionado ya, a Konyan Yu, y su humildad de dejar que el agua vuelva a ocupar el lugar que corresponde. Y luego creo que es importante que mencionemos tanto a Dun y Rabi, como a Mayalini Bilbiola, a la Forensic Architecture por la precisión de convertir los datos en narrativa espacial, y finalmente, no voy a mentir, muchísimos estudios de biología sobre las plantas mediterráneas y su obstinada capacidad de adaptación, de arder, brotar y resistir. Vale, ahora lo voy a mencionar muy rápido porque no es el tema central de la charla de hoy, pero también nos centramos mucho en la comunicación y ello cogimos como referencia el sistema japonés de alertas descentralizadas, que cogimos como posibilidad de instaurar aquí con lo que viene a ser la IA y el uso de IoT, of System of Flood Prevention, que básicamente es la inteligencia de las cosas. Viene a ser, en lugar de ser una persona o un grupo de personas las que tienen que estar llamándose entre sí para avisar de que viene una inundación, se generaría un sistema en el que diferentes sensores colocados a lo largo del territorio
Cuando el agua llegara, mandarían una señal automática a un ordenador que recibiría esta información y automáticamente mandaría toda la información a la población. Como teoría es magnífico y nos encantaría apoyarlo. También encontramos que, esto implicaría que tendría que haber una red más potente que una red de electricidad. Es una IoT, es una... Tendría a ser lo que tendríamos que estar presentando aquí, que es una red de Internet mucho más potente, lo que podríamos entender como Wi-Fi, que estos sensores tendrían que tener baterías de electricidad independientes de otros lugares, porque una inundación puede hacer que se caiga, pero a la vez no pueden ser solares, porque si está diluviando, ¿cómo demonios van a tener luz? Estuvimos investigando y hay alguna gente que está descubriendo cómo sacar electricidad de las raíces de las plantas. Este sistema es como el ideal, que es posible, pero que haría falta que un equipo con recursos, tanto humanos de conocimiento como de dinero, pudieran invertir para generarlo. Pero esto fue una de las propuestas que dijimos de esto aliviaría muchísimo también a la carga de personas una vez se creara. Esta es la aplicación que habéis visto en el vídeo, en el que la idea sería que todo el mundo tuviera esta aplicación, y una vez recibiera la alerta automatizada, tuviera aquí las directrices claras de hoy de repente estoy en pánico y todo lo que he aprendido en los simulacros se me han olvidado, no pasa nada, en la aplicación te lo vuelvo a repetir todo. Aquí tenemos lo que viene a ser un resumen de esta idea de que el proyecto tiene un cambio de lo que es no solo la imaginación urbana, no solo la respetación de la memoria, sino que como todo problema sistemático tiene que estar respondido de forma sistemática y multidisciplinar. Y lo que queríamos era iniciar una conversación en la que imaginábamos un futuro en el que no solo teníamos los recursos económicos y de conocimiento para tenerlos, sino el espacio y el respeto para iniciar ese diálogo. En medio de todo este proceso hay una serie de preguntas que yo creo que si alguna vez tenéis que responder algo así de clave, creo que estaría bien que empezarais a investigar, y es que si construir a partir del trauma significaba que no nos recuperábamos del todo. Durante todo el proceso, una de las cosas que más sentíamos era el deseo y casi mandato de respetar el dolor de las víctimas, de respetar las víctimas no solo mortales, sino toda la gente que lo había perdido todo, y de respetar la memoria. Y era un momento de en qué momento esto nos está empujando y en qué momento nos está frenando, y en qué momento nos está informando y en qué momento no estamos imaginándonos otro punto de vista porque estamos cegados por la realidad de nuestras raíces en este territorio. Entonces, esto es una pregunta que nos ayudó muchísimo a movernos en el proceso de investigación. Algo que creíamos y que es clave, y que si alguna vez tenéis el placer de leer a Víctor Papanekos repite constantemente, es que no se puede hacer un diseño especulativo sin tener en cuenta que soñar con un futuro no puede hacerte olvidar el presente. Este futuro que imaginábamos estaba siempre enraizado al presente y al pasado y al presente de cada momento en el que estábamos investigando y nuevas noticias y nueva información iba llegando. Era un futuro constantemente cambiante porque constantemente crecía. Esto bebe de lo mismo. ¿Qué ocurre si el diseño especulativo se convierte en doctrina? ¿Qué ocurre si esta propuesta que hemos traído se hubiera convertido en no, esto es lo que hay que hacer? Que habríamos fallado. Porque realmente lo que esto inicia es una narrativa, es un diálogo en el que queremos invitar a toda la gente con cualquier idea que pueda aportar a dialogar abiertamente. Si el futuro que queremos imaginar nos cierra las puertas a uno mejor, hemos fallado en nuestro proceso. Y finalmente era la idea de que qué sucede si la belleza esconde más de lo que revela, porque todo este proceso, al final este proyecto lo llevamos a Estados Unidos y también iba acompañado de una instalación de arte, de arquitectura efímera, fuertemente apoyada por grabado y serigrafía, en el que tratábamos de imágenes realizadas en La Dana con un proceso en el que la parte de fuera estaba toda tratada como si fueran las paredes de una habitación que ha sido inundada, y en la parte de dentro
entrabas, te aislabas del exterior y lo que veías eran serigrafiadas imágenes de tanto durante el proceso de la dana como de la limpieza, como ilustraciones de las memorias que nos contaban. Y cuando estábamos haciendo esto decíamos, ¿está siendo esto realmente relevante? O sea, no es solo crear algo bello, es que sea relevante para el mensaje que te estás transmitiendo, para mover el cambio que querías decir. Este fue el proceso del proceso por el que llegamos a la solución. ¿Por qué generamos este proyecto? No podíamos hacerlo solo centrarnos en una persona, sino que teníamos que hablar con todas las comunidades posibles. Estas son imágenes, como podéis ver, del proceso de grabado y serigrafía que utilizamos en la instalación. Esta vez no escuchamos al agua, la próxima vez quizá seamos capaces de movernos con ella. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que a mí me ha parecido súper interesante, ¿no? No sé si hay alguna pregunta concreta o si no, continuamos con la siguiente charla y hacemos un turno de preguntas al final. ¿Pasamos? Vale. Pues Javier, cuando quieras nos cuentas. Sí. Lo único, el micro. Espera. ¿Podemos poner un micro de solapa? Pues mientras resuelven cuestiones técnicas, os comentaré que esto que os ha contado Naima es un futuro imaginado para nuestro territorio o territorios que no han vivido esta situación como en los monzones que ya decía, pero que en China en 2013 ya se declaró lo que era una ciudad esponja. Hay más de 70 ciudades esponja en China que sufren lluvias torrenciales y no se inundan. Singapur es una ciudad-estado, es un país que no llega a los 800 kilómetros cuadrados, que tenía y tiene un problema grave con respecto a los recursos hídricos, porque durante mucho tiempo han tenido que importar en barcos el agua que necesitaban para subsistir. La vuelta que se le da a la construcción en Singapur con respecto a lo que es una ciudad de esponja para protegerse de las situaciones catastróficas que vivimos aquí ahora hace un año, también les llevó a poder acumular el agua en depósitos y depender menos de otros países de los que tenían que importar los recursos hídricos que necesitan para la subsistencia. Por otro lado, me parece también muy interesante que sepamos que en España hay en distintas ciudades aquello que se llaman tanques de tormenta. Los tanques de tormenta recogen el agua de un suelo filtrante y una de las cosas tremendas de la dana no fue, claro, principalmente fue la pérdida de vidas, pero también fue la contaminación, porque cuando el agua circula por superficies que son impermeables a gran velocidad, lo arrastra todo y de los vehículos además se arrastra el aceite, los hidrocarburos. Esto todo fue a la albufera y todo eso ahí queda. Los tanques de tormenta permiten llevar después el agua a las estaciones de depuración con calma. Solamente era un apunte mientras te ponían el micrófono. Hay mucho detrás de estos proyectos y os invito a que investiguéis. Vale, muchas gracias. Sigue funcionando. Cuando quieras, Javier. Lo primero, decir que es un placer estar aquí. Considero mi casa y muchas gracias a Ángel, a la cátedra, a la universidad por la invitación y espero aportar lo que se espera, ¿vale? Os voy a hablar de Masdar City. Es una ciudad que se hizo desde de nueva planta en medio del desierto. Ahora iremos viendo imágenes y toda la explicación. Quería deciros que más que enseñaros el Fórmula 1, porque Masdar es un Fórmula 1 del diseño y de la arquitectura, de la ingeniería, pues os quería hacer pensar y sentir a cada una de las personas que estáis aquí
Entonces, bueno, va a haber algunos puntos en los que intenté traer el tema a nuestro terreno habitual, que al final es el mismo que compartimos con ellos. Aunque este proyecto pues, se hace desde Londres, participan agentes internacionales y al final es una ciudad nueva en Abu Dhabi. Pregunta número 1, no sé si todos son de la UGI, pero ¿cómo lleváis el calor en Castellón? Y en especial en los espacios que habitamos en los edificios. Nosotros no somos Abu Dhabi, pero en algunas semanas padecemos mucho calor y nuestra arquitectura, a pesar de ser mediterránea, no está, bueno, la arquitectura nueva quizá no está preparada lo suficiente. Dejo esa reflexión en el aire porque nos acompañará toda la charla. Y una segunda pregunta es ¿cómo lleváis esta relación con los edificios que habitamos? Es decir, ¿se va más hacia el odio o el campus donde estamos es un lugar espectacular en realidad? Pero yo creo que la mayor parte de veces lo que ocurre es que uno quiere salir de los edificios y irse a las zonas verdes que hay fantásticas alrededor de los edificios. Bueno, ¿cómo lo lleváis eso? ¿Os identificáis con los códigos que nos transmite? Porque la arquitectura también es comunicación, como todo lo demás. Además de un edificio puede funcionar, puede conseguir ser eficiente y funcionar, pero quizás no genera el deseo de los usuarios de entrar en el edificio y disfrutarlo y sentirse bien dentro. Un ejemplo concreto que os traigo en cuanto a la sostenibilidad, solo para seguir ilustrando que la sostenibilidad tiene que ser económica y tiene que ser social antes de hablar de la huella de carbono y de todos los demás conceptos, pues es un ascensor que en mi vivienda me cuesta 3 veces más que en la vivienda de mis padres, porque la vivienda de mis padres tiene 6 plantas y 3 vecinos por planta, mientras que en mi edificio solo tiene 3 plantas. Bueno, la factura mensual es 3 veces más del mantenimiento del ascensor que necesitamos. Es imprescindible, ¿no? Para venir de un segundo sótano con la compra, subir a los niños hasta la parte de arriba, pues necesitas el ascensor sí o sí por el modelo de edificios y de ciudad que tenemos. Esto es una imagen de cómo mejorar la Quinta Avenida de Nueva York, básicamente añadiendo árboles. Es la propuesta de unas empresas consultoras como Arcadis, que son de las grandes, os podéis imaginar. Y yo me imaginaba cómo sería nuestro trayecto desde la UGI hasta el centro de Castellón si plantásemos muchos más árboles. Lo he pensado 1000 veces porque vivo aquí. Durante la mitad del año te achicharras en ese trayecto, por lo menos la mitad de él. Sí que es verdad que tenemos muchos árboles, sobre todo aquí en el campus, pero esa no es la realidad del trayecto andando desde el barrio de la UGI hasta el centro de Castellón, Paseo Morella mismo, ¿no? Hay unos tramos muy grandes en los que ojalá tuviéramos muchísimos más árboles. Esta sección de vial e imagen es un tram en Helsinki. Este es el tipo de solución que deberíamos buscar. Es tan barato como plantar árboles. ¿Por qué no plantamos más árboles? Los arquitectos y los ingenieros, ¿por qué no plantan árboles por todas partes? Son muy agradables, dan sombra, dan frescor. Bueno, es una tendencia que en todas partes del mundo se está repitiendo. Este en concreto es un estudio de la empresa WATG que se dedica a hospitality. Básicamente la traducción es el sector hostelero y de destinos vacacionales. Pero bueno, lo traigo porque es la transformación con espacios verdes de una calle de la City de Londres. Y
Y este es un ejemplo de un diseño integrado de ciudad en el que hay mucha densidad edificada de viviendas, hay mucho solape de jerarquías de diferentes cosas, circulaciones, tráficos, el metro, muchas funciones mezcladas en el mismo sitio. Y esta densidad y mezcla genera que uno tenga mucho más fácil alcanzar mayores cotas de felicidad en su vida personal y en su sociedad. Es decir, este modelo de ciudad, en comparación al modelo de Los Ángeles, pues no solo consume menos, no hay tantos desplazamientos en coches, sino que libera tiempo, libera dinero para hacer otras cosas, que al final es lo que queremos, ¿no? Facilita la vida con bienestar de cualquiera, ¿no? De uno que quiere ir por sus hijos, al mismo tiempo ver a su madre, al mismo tiempo trabajar y si puede ser ir al parque. Entonces, bueno, este caso es un caso espectacular del acierto que tuvieron los que decidieron poner Central Park en el medio de Manhattan y bueno, y luego también está demostrado hoy en día que los elementos verdes nos generan bienestar a un nivel emocional y físico. Está demostrado por la neurociencia muchas veces y está abriendo nuevas tendencias en el diseño de espacios. Entonces, la pregunta es cómo diseñamos ese futuro mejor que queremos por medio de lo construido. Los arquitectos técnicos, ingenieros, somos los primeros que diseñamos los edificios y las ciudades, pero claro, como se decía antes, pues todos los agentes tienen que intervenir y todas las voces tienen que ser escuchadas para poder tener un resultado satisfactorio. Esto es lo que se preguntaron en Abu Dhabi en el año 2007. En Abu Dhabi, la pregunta de la compañía energética del país, que es bueno, como tenemos el nombre ahí, Abu Dhabi Future Energy Company, Masdar, la que pone nombre a la ciudad, pues se plantearon cómo, después del petróleo, seguir siendo los líderes en el dominio de la energía. Ellos, su gran riqueza está basada en el petróleo, quieren saber ahora cómo continuar siendo líderes con el viento, con la eólica y con todas las medidas de sostenibilidad. Y entonces realizan un experimento que es esta ciudad de nueva planta al lado de su ciudad actual. Encargan a Foster & Partners el liderazgo del diseño, el diseño de un gran grupo multidisciplinar de consultores. Previamente han sido aconsejados por servicios financieros que en la fase de viabilidad del proyecto les recomiendan tomar esta línea de investigación y de desarrollo de sus capacidades. Os traigo aquí una pequeña lista. A lo largo de 20 años han habido muchos más agentes intervinientes, pero bueno, en la parte de viabilidad estarían los de arriba como principales. Y después en la fase de diseño, lo que se llama el Design Team en el mundo anglosajón, pues está formado por muchísimos consultores especialistas en todo tipo de cosas, desde estudios de las circulaciones de la gente y del tráfico, túneles de viento para ver cómo el viento discurre por las calles, a qué temperatura, con qué velocidad. Bueno, todo tipo de medidas de sostenibilidad, de cómo mejorar la recuperación del agua, cómo gestionar los desperdicios, las estructuras, básicamente todos los ámbitos que puede tener una ciudad. Imaginaos el reto, porque una ciudad lo tiene todo prácticamente lo que conocemos. Entonces, a ver, ¿dónde está Abu Dhabi? Pues Abu Dhabi está ahí, en el punto rojo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues que hace un calor asfixiante. Si aquí llegamos a 40 grados, allí llegan a 50. Estamos en
Estamos al lado del desierto, con lo cual las tormentas de arena son constantes, hay arena en el aire más o menos constantemente y no llueve. A pesar de todo, es un lugar paradisíaco al lado del mar. Si os imagináis toda esa costa de color verde de la parte de arriba, pues en un ambiente mediterráneo os podéis imaginar el paraíso, que es básicamente lo que ellos tienen en aproximadamente un tercio o mitad del año cuando no hace tanto calor. Y aún así pues han construido una ciudad con un planeamiento, podríamos llamarlo americano, con vías para automóviles muy largas que apenas, como podéis ver en la imagen de la derecha abajo, incluso a unas zonas de parking están cortando el posible caminar de alguien de parte a parte siguiendo la línea de la carretera. Bueno, esto es lo que se quería transformar. Esto es lo que tienen y lo que querían revolucionar. En la parte rayada, a ver, me enfoco ahí. Aquí es donde se va a situar la ciudad de Nueva Planta, al lado de unas pistas del aeropuerto. Esto es la península de Abu Dhabi que os enseñaba en imágenes con los rascacielos. Y en esta zona tienen la ciudad del Califa, Abu Dhabi, el aeropuerto, y esa zona es la que construyen Masdar, ¿vale? Y esa ciudad del Califa, pues lo que tiene es este tipo de arquitectura que vemos ahí abajo. Más o menos edificios como los que podíamos encontrar aquí en Castellón, seguramente en Londres también. Incluso este tipo de villas, pues no parece que tengan nada de vernáculo, así a primera vista. Entonces, pues estos dos cuadrados que veis ahí con el punto rojo son la ciudad Masdar, proyectada para 50.000 habitantes, y lo que se quería era que fuera una ciudad arraigada en el territorio, futurista, pero también arraigada en la cultura local, en oposición a esto que hemos visto. Los arquitectos normalmente echamos la vista atrás a los arquetipos para poder diseñar cosas nuevas, por lo menos en los buenos proyectos. Siempre se mira a lo existente, al pasado, a la tradición, para tratar de aprender de ella. En este caso, la cueva o el árbol como arquetipos de la mejor estructura posible, sostenible, que se adapta al cambio, que tiene mucha durabilidad, a la que uno querría acercarse. Y luego intentamos aplicar la máxima tecnología disponible en el tiempo en el que nos encontramos para crear edificios que que convivan en el entorno de una manera amigable, en los que nosotros podamos encontrarnos bien, que nos protejan. Este es un edificio de oficinas en Londres, también de Foster & Partners. Tienen multitudes cualidades de medidas de sostenibilidad, no solo de materiales, sino de la eficiencia de la estructura, de la ventilación interior, de los espacios dentro del edificio, también de su comportamiento frente al viento que impacta en el edificio. Bueno. Entonces el proyecto de Masdar empezó en esta línea roja, que es el Masdar Institute of Technology, un campus universitario. Los objetivos, como he dicho, la adaptación al clima, la adaptación a la cultura. Tenía que ser una ciudad para 50.000 habitantes con objetivos de zero carbon y zero waste. Ni residuos ni huella de carbono.
tenía que poder experimentar con todo tipo de tecnologías para el bienestar y para la movilidad futura. Entonces, para ello, pues en los estudios que se hacen sobre la ciudad, como os decía, se mira siempre al pasado, miramos cómo las ciudades históricas se adaptan al territorio. Este caso, por ejemplo, es El Cairo, un plano de la ciudad antigua. A la izquierda tenéis una ciudad amurallada tipo, calles muy estrechas, orientadas de noroeste a sureste, siguiendo, a ver, os lo enseño aquí. Ups. Se me ha ido, ¿no? Vale, vale, bueno, la dirección de las calles es lo que me refería. Esta geometría ortogonal responde a los vientos dominantes. Y fijaos que la trama urbana está llena de patios, de callejones y patios. Esto no nos es muy extraño a nosotros. Yo creo que muchas ciudades y pueblos de nuestro entorno tienen ese tipo de configuración. Y os traigo aquí un plano de la célula originaria de Villarreal, que casualmente está orientada con el mismo patrón. Es decir, estas líneas que aquí en Masdar vemos aquí, mira, este es el norte, noroeste, sureste es la orientación de las calles en vertical, y precisamente tenemos la misma orientación de calles en esta célula de Villarreal, aquí al lado, ¿no? En este proyecto se trataba de reproducir esa tipología urbana arquetípica, con patios, con edificios muy próximos entre ellos para darse sombra, bueno, ya os he dicho, con estudios avanzados de fluidos por ordenador, pues llegaban a conclusiones como que una calle tenía que ser como máximo 70 metros de largo antes de producir un giro, porque en esos 70 metros el aire se calentaba y entonces en el punto donde se produce el giro se genera un vórtice y se mezcla el aire y se elimina. Bueno, cosas como esos estudios generan estos quiebros, ¿no? Y luego pues la apertura de patios, plazas en los que la ciudad pueda respirar integrando espacios verdes. Los estudios comportaban siempre visitas al emplazamiento, que es la práctica habitual también en los proyectos, al menos los proyectos buenos de arquitectura, siempre visitas preexistencias, y el análisis de la anchura de las calles era una cosa determinante en este proyecto. Porque se intentaba proyectar la mínima anchura para que un edificio diera soleamiento al otro. De otros proyectos se sacaba conocimiento también, por ejemplo, de un proyecto de ciudad en Omán, un país vecino, pues los arquitectos observaron que en paredes anchas había como unas toberas de ventilación que unían la parte baja de la calle con el interior de las viviendas. Entonces, las viviendas tenían una altura libre mucho mayor de a las que estamos acostumbrados. Seguramente, como nuestras casas antiguas, en lugar de 2,50, pues a lo mejor tenían 4 metros o más. Y entonces esas toberas de ventilación al interior se notaban como si fuera aire acondicionado. Y eran detalles que se van coleccionando para ver cómo se pueden reinterpretar, incluso recalcular con las nuevas tecnologías. Vale, la parte en rojo es la planta de la célula original que tenía que generar el resto de la ciudad. Esto es una imagen de la fase de concepto. Básicamente lo que estamos viendo aquí es en la parte azul vemos la zona de laboratorios de la universidad.
En la parte más amarilla anaranjada vemos las residencias de estudiantes. Y bueno, hay usos mixtos. Esto pretendía ser una biblioteca y luego está todo lleno de ensanchamientos de esas vías principales. Lo vamos a ver en más detalle. Bueno, estos son... La ciudad tenía que ser peatonal, no hay acceso de vehículos rodados, se dejan en un parking remoto. Os lo explico más aquí delante. Bueno, como estrategias principales, continúo con el tema del parking. La ciudad originariamente estaba elevada sobre un podio de 6 metros de altura. Quizás eso es uno de los puntos que enlaza, aparte de otros que ya he mencionado, pero con lo que hemos visto antes. Aquí está lleno de paneles solares fotovoltaicos que hacen como de gorro de todos los edificios. Todos los edificios están absolutamente cubiertos por paneles fotovoltaicos porque la ciudad necesita generar, ser autosuficiente o, si puede ser, generar un excedente. Entonces hay huertos solares alrededor, pero también los edificios se aprovechan para eso. Esto es una torre de viento inspirada en las torres de viento de la zona de Arabia, sobre todo la zona de Irán. Básicamente recoge el viento de cualquiera de los laterales, se humidifica y se introduce en los edificios o en los espacios públicos. Pero este es un artefacto tecnológico diseñado por ingenieros tratando de reproducir la arquitectura vernácula como estrategia de adaptación al medio ambiente. ¿Qué más? Bueno, luego está la apertura de patios y la cercanía de los edificios, que muchos, os lo enseño en imágenes nuevas, lo que hacen es que con los voladizos de los balcones dan sombra en la parte de abajo y es en la parte de la calle donde se ensancha la sección. Bueno, en ese podio elevado tenía que discurrir los PRT, Private Rapid Transport, unas cápsulas como eran unos taxis sin conductor, que con un sistema informatizado desarrollado por una empresa de Milán. Después lo que son las cápsulas, las carrocerías y el vehículo estaba desarrollado por una empresa italiana que se llama Zagato y en colaboración con unos holandeses. Lo que os quiero decir es que, claro, hay una colaboración, digamos, a nivel mundial tanto en la producción de piezas como en la ingeniería de esto. Y esta es la escalera principal de subida al podio desde la estación principal de los PRT, estos que es el sistema de transporte principal en la ciudad. La filosofía detrás de una escalera como esta es que los ascensores están escondidos. Entonces uno se ve llevado a coger la escalera siempre, en lugar de irse a buscar el ascensor. Entonces, bueno, pues estamos hablando de este tipo de espacios en los que los edificios proveen la sombra aquí abajo, de la integración de patrones culturales en todas las escalas, desde la de la ciudad hasta los detalles, y de tratar de crear ambientes de socialización y mezcla de funciones, lo que os decía de Nueva York, las 24 horas del día. Esta es una imagen de la realidad de lo construido, y esta también. Esto es simplemente un diagrama explicando lo de la sombra de los edificios sobre la calle y el ensanchamiento en la planta baja. El sistema de torres de refrigeración, este es el vernáculo, el tradicional, que incluye la humidificación del agua. Y este es el sistema que desarrolló Foster con la empresa de ingeniería Arup. Bueno, pues como os decía antes, estas lamas seleccionan el viento dominante, pasan a través de un filtro que humidifica el aire y lo impulsan hacia abajo a estas plazas.
Y entonces, bueno, en el 2008 yo estuve trabajando en la oficina de Londres en el proyecto de esto, más como cualquier ejercicio de arquitectura técnica en el que podáis pensar, pues calculando pendientes, diseñando las entradas a los edificios, viendo las capas en el grosor del pavimento, temas constructivos básicamente y funcionales, porque todavía no habían entrado en la construcción. Un diseño para una ciudad de estas tiene que estar preparado para soportar la arena. Una canaleta en el suelo no sirve porque se colapsa de arena y que se endurece. Las fachadas tienen que estar preparadas para resistir la abrasión por esa constante presencia de arena en el aire y las tormentas también de arena. ¿Y qué más? Bueno, os cuento más en las siguientes. Básicamente, ahí vemos en esta imagen dos edificios. El blanco son los laboratorios que veíamos en planta antes y el rojo son las residencias de estudiantes, cada uno hecho con distintos materiales que comentaré a continuación. Y bueno, aquí veis el juego de calles peatonales, que como os decía antes, uno se deja el coche fuera, coge el private transport, se va hasta el hub, que es esta zona universitaria, y la ciudad es peatonal. Bueno, este es el tipo de espacios que consiguen. Este es un edificio de biblioteca y esta es la torre de viento desde otro ángulo. Es importante en este diseño que siempre las fachadas están en sombra y lo que se intenta aprovechar es el reflejo sobre las superficies que sobresalen del volumen anterior, el reflejo de la luz y su inserción en el módulo residencial por una línea de sombra que hay entre cada uno de los módulos, de los pisos que vemos aquí. Entonces, lo que se consigue finalmente, pues se consiguen muchas cosas, pero lo más significativo es una reducción de 17 grados de temperatura respecto de Abu Dhabi central. Cuando están a 47 en Abu Dhabi, aquí consiguen estar sobre 30, que ya es muchísimo. Además, son códigos que conectan con la cultura del lugar y bueno, es una propuesta para un desarrollo futuro mejor, más sostenible y más fácil en general para vivir en él. Aquí vemos esto por capas, los paneles fotovoltaicos, los módulos de laboratorios, residencial y una biblioteca, todo sobre el podio de transporte debajo. Transporte y servicios especiales para los laboratorios, es la dedicación del podium. Y esta es una imagen desde fuera de esa fase 1 que tenía que generar el resto de la ciudad para 50.000 habitantes. Ahí vino la crisis de Lehman Brothers y el proyecto se quedó bastante perjudicado precisamente por eso. Otra imagen del podio con los edificios arriba, la torre de viento y los paneles solares. Y bueno, para acabar os quería, como venía a la Escuela de Arquitectura Técnica, pues os quería explicar un par de fachadas y los materiales. El patrón se diseñó especialmente con motivos arábicos, pero diseñado por un francés expresamente para el proyecto. Esto que vemos aquí, bueno, aquí podéis ver el hueco ese que os decía antes entre cada piso, es hueco de vidrio por el que se intenta iluminar la estancia desde la parte de arriba con los reflejos solo, no con iluminación directa. Y cada uno de estos balcones pues es una pieza prefabricada de GRC, Glass Reinforced Concrete, que viene en un contenedor, se descarga y se ancla al edificio, que está formado por un muro cortina de aluminio y vidrio. El motivo del aluminio también es muy interesante.
porque diseñando en el Medio Oriente cualquier pared de hormigón se convierte en un radiador. Y entonces por la noche cuando se va el sol, aquello está soltando calor como si fuera como con la calefacción encendida. Entonces se buscaban materiales de muy baja inercia térmica. Es decir, el aluminio se calienta mucho al sol, pero en cuanto se va al sol se enfría. Y entonces ya tienes el resto de la noche para poder tener otra temperatura. Esta es una planta. Fijaos aquí, esta es la línea del muro cortina de vidrio con la estructura, y esto ya es el añadido, es un panel, una estructura lateral que tiene cada uno de estos módulos. Como os he dicho, esto es una sección de GRC que es muy ligero y permite espesores muy pequeños del hormigón. Además, en la imagen anterior que veíamos que es de color rojo, bueno, lo que se pretendía es que en la mezcla del hormigón se utilizasen arenas del desierto para tratar de reproducir hasta los tonos locales y esa conexión que yo os decía, si me preguntaba si la tenemos en los edificios que nos rodean a nosotros. Normalmente no la tenemos. Este es un módulo de los que os hablo, transportado en contenedor, creo recordar que era de China. Y estos serían un par de detalles de cómo se coge esto a la fachada. Esta sería la línea del muro cortina de vidrio con la estructura, y entonces sobre esa línea simplemente se ancla, como si te colocas unas gafas de sol, pues se ancla el módulo que acabamos de ver en la fachada, y aquí hay unos paneles de aislamiento he anotado aquí 200, pero tengo en la cabeza que eran de 280 milímetros de espesor. Y de nuevo otra pregunta, ¿tanto nos costaría poner el doble de aislamiento y no ir solo justo a lo que dicen las normativas? El aislamiento es creo que de lo más barato que hay en la obra. ¿Tanto cuesta pasar de 80 a 160 de espesor? No cuesta nada, es simplemente saberlo y que exista la intención. Y estas son las fachadas de los laboratorios. Básicamente consisten en paneles de ETFE. Es un plástico, no sabría decir la traducción, es tetrafluoroetilen, no sé exactamente. Pero bueno, si lo buscáis por ETFE, los habréis visto en edificios paradigmáticos, como estadios de fútbol, como el Allianz Arena de Múnich, o la piscina esta de los Juegos Olímpicos de China, una piscina que se iluminaba de color azul, como con burbujas enormes de la fachada. Bueno, el caso es que esto es un cojín inflado que se monta sobre una cavidad abierta al aire de 130 milímetros, y detrás de esa cavidad ya viene esa hoja del muro cortina que hablábamos antes, es decir, paneles sólidos con aislamiento y una serie de ventanas incrustadas entre los travesaños que soportan la piel exterior del edificio. Aquí tenéis más o menos un esquema de lo que estoy contándoos. El cojín de ETFE, la estructura de travesaños del muro cortina, que estaría en esta línea donde está el vidrio doble. Y después estos dos módulos de aquí son paneles de acero galvanizado con aislamiento térmico dentro, y conseguimos un U-value de transmitancia de 0,25, que es lo máximo, creo recordar, que piden la normativa de Reino Unido para las cubiertas, me parece que 0,25 era para cubiertas, 0,35 para fachadas. 1,20 es la transmitancia que se consigue en la parte de vidrio, pero es solo el 30% de la fachada. Con lo cual lo que estamos consiguiendo es todo esto. Es cierto que la fachada tiene un grosor de 470 milímetros, pero con un valor de transmitancia muy bueno. Además, la inercia térmica juega a nuestro favor, el cojín de ETFE es aislante también, tiene una cámara ventilada detrás,
y tiene muy baja inercia térmica, como el aluminio que os explicaba antes. Y ya, pues las conclusiones es que Masdar es un laboratorio, no consiguió finalmente ser Zero Waste y Zero Carbon, pero sigue siendo a día de hoy un laboratorio en evolución. Han conseguido esta reducción de temperatura, hay un excedente de producción de energía en la ciudad y se han dado cuenta de que la sostenibilidad no es simplemente toda esta tecnología, esta construcción. La sostenibilidad tiene que ser social y económica. Y entonces eso parece ser que está dando lugar a un nuevo paradigma que lo llaman modelo verde. Green Print en inglés. Básicamente tratando de que todas estas medidas y estas innovaciones estén soportadas por la generación de una sociedad próspera que sea la que soporte todo ello, ¿no? Al final, si generan una ciudad pero está vacía, sin esa sociedad que está prosperando dentro de la misma y vive mejor, pues no tiene ningún sentido. De los éxitos que va teniendo la ciudad son múltiples en los temas de ingeniería, reducción de los desperdicios, ahorro de agua. Entonces, muchas empresas se están sumando, aunque de momento todavía es como un campus tecnológico de mezcla de estudiantes, universidad y empresas. Y bueno, esta es la imagen que os dejo para terminar, en la que vemos el proyecto inicial y cómo bajan del podium, que quedó anulado en una de esas crisis financieras y replanteamientos de la viabilidad del proyecto. Y estos son los edificios que se han ido poniendo alrededor y el tipo de urbanismo que se está generando. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, también. A mí me ha parecido también muy interesante esta propuesta de algo que pues, ya se ha llevado a la realidad, ¿no? Y aunque, como tú has dicho, que era un Fórmula 1, ¿no? Que es jugar en otra división, pues yo creo que el concepto y las ideas sí que son muy interesantes, ¿vale? El tratar de plantearse que se podría hacer, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, público. Sí, por ahí. Si quieres. Si la haces, yo la repito para que se quede la grabación. Sí. Sí. ¿No era adecuado el qué? Las canaletas, sí. Se llenan de arena. Que las canaletas Entonces, se llenan de arena, entonces había que buscar otra solución para evacuar el agua de lluvia. Eso se me escucha por aquí. Bueno, todo se llena de arena en ese ambiente. Entonces, si tú estás pensando en hacer un techo que se mueva con un motor externo que se deslice y te abra un patio, pues eso en Inglaterra funciona, porque la lluvia lava todas las superficies, pero aquí el motor se te rompe el primer día. Entonces la solución son, para el tema de los drenajes del suelo, pues son soluciones en superficie. Simplemente se hace una depresión en el suelo con una pieza cerámica y esa es la canaleta vista, con la arena vista ahí si hace falta. Pero no tienes un recipiente, mucho menos las que son de slot drainage, ¿no? Las que nos gustan minimalistas, que solo tienen una entrada entre dos piezas de pavimento, solo vemos 18 milímetros de hueco, pues esas ni soñarlo, porque se colapsa todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, si no hay preguntas, pregunto yo. No sé, una pregunta para los dos. Yo creo que habéis planteado dos proyectos muy interesantes,
¿vale? El primer proyecto era un proyecto o una idea de proyecto, podríamos decir, utópica, ¿no? De cómo se podía hacer una ciudad resistente a las inundaciones y acorde con este entorno. Y el segundo proyecto pues era proyecto de una ciudad con todos los recursos, ¿vale? En su momento yo creo que se planteó con todos los recursos disponibles de vamos a hacer una ciudad sostenible sin, diríamos, limitación presupuestaria o un límite muy elevado, ¿no? Yo creo que los dos proyectos son muy interesantes, pero la pregunta que me planteo, y yo espero que la respuesta sea que sí, ¿pensáis que sería viable hacer algo parecido con, diríamos, recursos más austeros? Es decir, sin grandes recursos, tratar de hacer una ciudad que sea resistente pues, a inundaciones o en una situación donde puedan producirse estos fenómenos extremos, o en un sitio donde puedan producirse pues, situaciones climáticas externas de calor, como es este caso de Masdar City, ¿vale? Yo pienso que sí, claro. Mi respuesta es sí, totalmente. Puedes coger muchos detalles e ir aplicándolos. Por ejemplo, las imágenes de la parte de arriba de los edificios con los paneles solares sobresaliendo como si fueran en voladizo, que dan sombra, pero además está todo cubierto. Eso era al principio, que lo veíamos nosotros en el estudio, era como una cosa extraña, ¿no? Era como haberle puesto pelo al edificio de cubierta plana. El tema de los aislamientos que te comentaba, ¿por qué no sé? Yo como arquitecto, a cualquiera que se ha hecho una casa conmigo, siempre le he dicho, ponte por lo menos 150 milímetros de aislamiento térmico. Claro, parece una animalada, pero se hace en otros países en Europa. Y no será que en España no tengamos, o en Comunidad Valenciana no tengamos climatología extrema, porque de hecho la tenemos. Los 40 grados, los materiales se funden muchas veces a las temperaturas que se alcanzan, ¿no? Una chapa de un coche alcanza los 80 grados, cuando es de un color oscuro. Entonces hay muchas lecciones que se pueden aplicar. ¿Quién las aplica? ¿Por qué siempre vamos a lo mínimo? Al final, ¿quién gestiona, quién promueve esas políticas o esa educación en el diseño? Porque por una parte la sociedad lo tiene que demandar, pero por otra también nosotros tenemos esa labor de predicar o de sugerir, ¿no? De los colegios profesionales o... Desde el proyecto, que lo hablábamos como proyecto especulativo, realmente muchísimas de las ideas que presentábamos, el bloqueo que encontrábamos no era tanto económico como de cambio de conciencia social. El proyecto, de la idea utópica y el enfoque que tenía mucho de cambio social porque, por ejemplo, el priorizar utilizar plantas autóctonas cuando estamos imaginando los espacios verdes de las ciudades de forma que no solo sean resistentes al clima, sino que no haya falta mantenerlas y que además nos ayuden a contrarrestarlo, es incluso más económico que traer plantas externas. Pero la sensibilización de la sociedad a que esas plantas tienen ese valor es un proceso de cambio. El generar pasos elevados es una inversión inicial más cara, pero ahora cuando estás reconstruyendo tiene que ver con ello. La redistribución de los espacios, en la escuela de diseño están las asignaturas de arquitectura efímera, pero también están las de PIDOT y las de dirección de obra y el grado de diseño de interiores, y la reestructuración de los espacios de forma que trasplantemos las zonas de habitabilidad a las primeras plantas, no son tanto una inversión económica como de funcionamiento. Sí que lo que encontramos era que había un problema, que el bloqueo no es tan económico, sino de ser capaz de marinar tanto el cambio que supone de la nueva climatología, como por ejemplo las movilidades reducidas o las diferentes diferencias que pueden llevar a que, pues por ejemplo, yo digo es muy fácil, vamos a llevarlo todo a la primera planta,
te rompes la pierna, porque yo, por ejemplo, tengo movilidad reducida, pero todo el mundo en algún momento de la vida la vamos a tener, sea porque nos hagamos padres, porque nos hagamos viejos o porque nos hagamos un esguince. ¿Cómo unimos también todo eso? Eran cosas que hablábamos y que imaginábamos. No creo que la dificultad sea tan económica, aunque obviamente lo es, sino de cambiar el punto de vista desde el que imaginamos la respuesta. Y yo quiero sumar que es verdad que traemos imágenes que son, pues que necesitan una construcción especial, el cálculo estructural y la viabilidad de esos puentes tendidos probablemente no sean algo que en un momento de reconstrucción después de tanta devastación sea abarcable, pero desde el punto de vista del cambio social o cultural hay pequeños gestos que sí que darían resultado. El establecer por normativa que los aparcamientos fuesen en las afueras del pueblo y hubiese un edificio de aparcamientos evitaría que tuviéramos misiles de 1 tonelada en todas nuestras calles. Las calles serían peatonales tal y como son ahora, no habría que rehacerlas. Simplemente decidir aparcar en las afueras, entrar solo para descargar y dejar el coche fuera. Eso hubiera evitado el taponamiento de las calles. Él hablaba de que la arena pues es un problema para la evacuación del agua, pero toda la ayuda que se llevó a la zona cero o que llevamos con toda la buena voluntad, también ha generado problemas muy graves en el alcantarillado, porque todo ese barro que se volcó a las alcantarillas y después se solidificó, lo que ha hecho ha sido dejarnos sin las instalaciones que teníamos en origen. Entonces, yo en el proyecto que él comentaba he visto cosas que sí que dices, mira, esto es interesante y se podría traer. El proyecto que llevamos al MoMA era una aspiración utópica. ¿Hay un camino intermedio que es aplicable ya? Desde mi punto de vista, sí, porque simplemente sacar los vehículos del centro de las poblaciones, pues cuando hacíamos entrevistas a Protección Civil, a bomberos, a Guardia Civil, nos decían, era curioso, en zonas en las que había pasado el agua y había arrasado, que eran pues de huertos, etcétera, sí había subido el barro un palmo. Pero no había devastación. La devastación la encontrábamos en los núcleos urbanos, en los que los coches fueron misiles, destrozaron las fachadas porque era mucha tonelada y se acumuló todo el residuo y toda la toxicidad. Entonces, algo tan nimio que como decidir, aparcamos fuera y construimos un edificio de aparcamientos para la población, para que dejemos libres las calles de nuestros pueblos tal cual son, ya daría un cambio y evidentemente intentar que ir sustituyendo por verde, como están haciendo en muchas ciudades europeas, muchas plazas duras, muchos pavimentos que tenemos en las calles. Poco a poco, cada vez que las restauramos, podemos decidir poner un pavimento que drene. Muy bien, esperaba esas respuestas, más o menos. Yo creo que sí, que se puede. Lo que ocurre es que yo creo que se puede, pero necesitamos de algo que también habéis dicho por ahí. Necesitamos un cambio social o un cambio de mentalidad. Y hay muchas, volviendo al título, muchas formas de vivir que tenemos aprendidas, estamos habituados, que quizá debamos cambiarlas, ¿no? Pues he comentado lo de los vehículos, no sé, hay muchos aspectos, ¿no? Pues por ejemplo también me ha llamado la atención pues, la reflexión de la movilidad vertical con el ascensor. ¿Vale? Pues un ascensor por vivienda es un disparate, pero si ponemos un ascensor para 20 viviendas, pues es algo muy razonable, ¿no? No es un coste exagerado. Sí que entiendo, en el planteamiento que habéis hecho de los dos proyectos, que para que estos proyectos tengan repercusión, visibilidad, puedan tener difusión, pues hace falta imágenes que sean llamativas, que se vea pues alta tecnología, que se vean muchos aspectos como de, no sé si decir modernidad o futuro, ¿vale? Para que todo el mundo lo vea y lo visibilice como algo interesante, ¿no? Pero que yo creo que al final los mismos resultados o prácticamente los mismos resultados que pretendemos en estos proyectos se pueden hacer con alta tecnología o con tecnología low cost, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor el aislamiento tenemos que ponerlo, pero a lo mejor entre poner unos paneles de GRC y poner unos paneles de cerámica,
pues el coste es diferente, o simplemente una fachada de cerámica, el coste es diferente y la solución puede ser, o el resultado desde el punto de vista de la eficiencia energética, las sombras y demás, puede ser muy parecido, ¿no? Entonces yo creo que como reflexión final, pues yo me llevaría a eso, de que sí que es posible apostar por este tipo de soluciones, que sean respetuosas o sean acordes con el clima y con las amenazas climáticas que tenemos, y que en cada caso pues, se deberá buscar las soluciones tecnológicas en función de los recursos que tengamos, ¿vale? No sé, si tenéis algún comentario más. Os voy a someter a uno más. Los ascensores en la zona 0 siguen sin funcionar un año después. La gente que vive en la planta 13 sigue sin poder tener una vida normal, especialmente en los edificios en los que la gente es mayor o tiene dificultades de movilidad. A mí me gustó mucho una visita que hice a Nápoles en la que la gente mayor, desde su ventana, ¿sabéis lo que es una corrioleta? Con una polea, bajaban un capazo y desde la frutería les ponían la fruta y en el capazo ya iba el dinero. Quiero decir que la imaginación al poder. Y como espacios de seguros, si decidiésemos cambiar la normativa, los aparcamientos fuesen en planta primera y cada 4 o 5 plantas hubiera un espacio que fuese de ocio o de encuentro para la población, incluso cuando se averían los ascensores, para ir a un espacio de ocio o de encuentro, solo tendrías que subir y bajar quizá 3 plantas, porque tendrías o 1 a 2 plantas para arriba o 1 a 2 plantas para abajo. Entonces, igual modificando pequeñas normas, o sea, son grandes cambios porque la especulación, y no lo que es un proyecto especulativo de imaginación, está encima de la mesa, pero conseguir que en un edificio en altura hubiese espacios que estuviesen ajardinados y que fueran zonas de refugio cuando hay que huir de la cota 0, sería tanto como plantearlo en una normativa. Muy bien. Sí, Ángel, una cosa. Se me ocurre que lo que se llama la arquitectura sin arquitectos, es decir, las soluciones vernáculas y tradicionales siguen teniendo el máximo valor. Es como tratar de imitar a la naturaleza, cómo diseña la naturaleza. Al final se obtienen soluciones futuristas que no son tan futuristas. Es como... Y estamos llegando a un momento en el que por la tecnología nos es posible imitar cómo la naturaleza diseña. Cómo se genera un hormiguero, cómo se ventila una planta, un aire acondicionado de una planta. Todas las inspiraciones están ahí como si fuéramos farmacéuticos. Entonces, en otros países más, creo yo, más desarrollados industrialmente, parece que todo lo tradicional, pues en algún momento histórico quedó como lo del pueblo, lo desfasado, ¿no? Lo atrasado. Aquí en España no tanto, pero aún así también tenemos niveles de evolución que están opuestos al sentido común y a nuestra propia idiosincrasia de arraigo, ¿no? Entonces, claro que se puede, y como tú decías, en las normativas, por lo que os decía antes, ¿por qué los edificios se hacen de 2,50 de altura entre forjados? O sea, ¿por qué lo hacemos así? Están las normativas, claro, los promotores van al mínimo. Bueno, simplemente la reflexión. Muy bien. Sí, yo creo que como habéis dicho, tenemos que buscar pues, estos objetivos, ¿no? De ciudades que sean sostenibles, de modos de vivir que sean sostenibles, resilientes a los cambios climáticos. Y para todo eso podemos pues, buscar ejemplos e inspirarnos en la arquitectura vernácula, en soluciones que han funcionado toda la vida. Y además ahora que tenemos la suerte de tenemos tecnología para mejorarlas todavía o incluso para estudiarlas, ¿vale? Y con todo eso, pues yo creo que sí que es posible ese cambio, ¿no? De cambio para aproximarnos más hacia ciudades con estas características que además pues seguramente serán de emisiones cero, de residuos cero y con todos esos requisitos de sostenibilidad que nosotros pues, nos gustaría para el planeta en el que vivimos, ¿vale? Y por mi parte, pues nada más, agradeceros a todos que hayáis venido a contarnos vuestros proyectos y al público que estáis aquí, que también creo que os ha interesado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una última pregunta. No, una pregunta, no un comentario. A mí me da por la cabeza todo el rato, desde que él ha propuesto una solución
solución, que es plantar más árboles, le va por la cabeza la orden que hay de cortar todas las palmeras de acceso a Denia. Ya. O sea, no plantamos más árboles, cortamos los que tenemos. Sí. No sé. Entonces, eso enlaza con eso último que has comentado tú, ¿no? Depende solo de que académicamente tengamos las cosas claras o socialmente tengamos las cosas claras. Pues los promotores quieren pisos mínimos y quieren muros mínimos, y los políticos quieren problemas mínimos y asfaltar en las plantas. Es decir, creo que las soluciones están más allá de la academia. Sí. Sí, resumo para que se oiga la grabación o se oiga los que están conectados. Un poco la preocupación que entiendo que tienes es que por un lado está lo que nosotros estamos explicando como academia, como universidad, y por otro lado pueden estar los intereses privados de algunos agentes que intervienen en todo ese proceso, cuyo interés pues, principal será que aquello sea económicamente rentable, ¿no? Yo creo que ahí nosotros tenemos que asumir nuestro papel y, como yo digo muchas veces a los alumnos sois VIP, sois personas muy importantes, ¿vale? Ahora y en el futuro, ¿vale? Nosotros tenemos que asumir el papel de explicar lo que pensamos que está bien, ¿vale? En este caso pensamos que esto está bien, y los que estáis ahí tenéis la responsabilidad en un futuro también explicar y defender lo que está bien, ¿vale? Y solo con que lo expliquéis a un amigo que va a comprarse una vivienda, decirle, oye, entre esta vivienda que te ofrecen, que tiene un aislamiento de 8 centímetros, y esta que tiene uno de 16, esta es mejor, ¿vale? Pues solo con ese gesto yo creo que el mundo irá cambiando poco a poco, ¿vale? O simplemente, pues esta vivienda en este barrio que tiene árboles y palmeras será mejor que esta que tiene una plaza asfaltada perfecta, pero no tiene ni una sombra, ¿vale? Y entonces cuando te cambies a vivir aquí, pues en verano te achicharrarás de calor, mientras que en la otra pues tendrás una vida mucho más agradable, podrás salir a la calle, podrás jugar con los niños y demás. Yo creo que ese papel tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que provocar que los que vienen aquí a formarse también salgan con un poco esa lección aprendida y sean capaces de transmitirlo al resto de la ciudadanía. Evidentemente, pues nos encontraremos con alguien por ahí que opinará lo diferente, pero yo creo que entre todos podemos cambiarle su punto de vista, ¿no? ¿Vale? Pues nada, yo creo que cerramos aquí. Muchas gracias a todos por haber participado y la semana que viene tenemos otra jornada, ¿vale? Así es que si queréis podéis repetir.